Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el auditorio Clodomiro Picado Toait de la Universidad Nacional y a quienes nos siguen en línea por el canal de YouTube del auditorio Clodomiro Picado y por las redes sociales y Facebook Live del proyecto Fortalecimiento de la Mediación Pedagógica. Estimadas personas, estudiantes, académicos, profesionales, invitadas e invitados especiales de los países de Argentina, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación y Docencia en Educación, la División de Educología, el proyecto Fortalecimiento de la Mediación Pedagógica de la División de Educología y el proyecto La Gestión Curricular como proceso de mejoramiento de la acción sustantiva en la División de Educología les ofrecen la más cordial bienvenida al acto de apertura del segundo simposio Educación, Formación y Profesión Docente, rediseñando el futuro de las carreras de enseñanza. Este segundo simposio de educación tiene como principal objetivo generar un espacio de análisis crítico para rediseñar el futuro de las carreras de la enseñanza, de forma que el proceso contribuya a mejorar la calidad de la formación docente. Vamos a dar inicio con el coloquio internacional, la actividad académica que se preparó para esta mañana, coloquio internacional, una visión regional de formación docente, retos, oportunidades y desafíos. Nos acompañan en la mesa principal la máster Maura Espinosa Rostrán, académica de la División de Educología, quien será la moderadora de esta mañana, y también nos acompaña la señora Lian Pérez Mora, intérprete del ESCO. Doña Maura Espinosa Rostrán será la moderadora del coloquio internacional, es académica de la División de Educología del CIDE, asesora en Vicerrectoría de Docencia, investigadora y proyectista. Cuenta con producción en las áreas de didáctica, currículum, inclusión y diversidad. Además, es ponente, tallerista y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Cedo la dirección de este evento a doña Maura Espinosa Rostrán, quien nos explicará la metodología a seguir del coloquio. Muy buenas tardes, doña Maura. Muy buenas tardes a las personas que están presentes en el auditorio Clodomiro Picado, igualmente los que nos están viendo a través de redes sociales. A continuación, entonces, vamos a dar inicio en esta etapa de este segundo simposio con la intervención del doctor Pedro Ticas. Él es antropólogo, es investigador, ha escrito varios libros publicados en México y El Salvador, más de 193 artículos sobre seguridad ciudadana, niñez y adolescencia. Es autor único del Plan Nacional de Educación de El Salvador, Plan Cuscatlán, del periodo 2019 al 2024, conferencista nacional e internacional, ha participado en coloquios universitarios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África, y además entre sus trabajos, entre su producción académica se encuentran documentos como la articulación entre la educación básica y media a través del programa de asignaturas, la didáctica de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en educación superior, epistemología. Cedo la palabra en este momento al doctor Pedro Ticas. Muy buen día, don Pedro, bienvenido a este segundo simposio. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Gracias, maestra Maura. Muchos saludos a todos los compañeros y compañeras en el auditorio y, por supuesto, a quienes nos hacen favor de acompañar a través de
este sistema llamado virtual normalmente, pero que en mi opinión debe llamarse siempre a distancia, ¿verdad? Lo virtual es que aquello casi que no existe. Así que muchas gracias por la amable invitación y solo denme tantito para poder conectar la presentación, si me hacen favor. Indicarles también a las personas que nos están, que están compartiendo con nosotros de manera presencial en el auditorio que los compañeros edecanes tienen unos papelitos para que ustedes puedan anotar ahí sus preguntas. Gracias. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, bueno, Sí. perfecto. Como verán, no tengo mucho de esto de lo tecnológico, así que me van a disculpar, ¿verdad? Pero bueno, decía que pues muchas gracias. Voy a tratar en 20 minutos, como decía la maestra Maura, de exponer algunas ideas que me parecen sustanciales en el tema de la formación docente que hoy se discute. Normalmente ha sucedido en varias ocasiones a partir del surgimiento más bien de distintas pandemias o epidemias que se han generado en los últimos años, particularmente en este siglo, y que me parecen a mí sustanciales porque creo que debe dar pie a la discusión, a la reflexión sobre aquellos elementos que van formando a los docentes en los distintos niveles educativos y sobre todo a partir de las singularidades y de las particularidades de los diferentes países, ¿no? Creo que si bien es cierto nos enfrentamos a una situación emergente, pues en realidad al respecto hay algo de historia sobre lo que se ha hecho en materia de pandemias. Ustedes pueden ver en la presentación distintos hechos acaecidos durante este siglo y para ser muy puntuales, partiendo del año 68, de 1968, con la gripe de Hong Kong, en el cual perdieron la vida muchísimas gentes, hemos estado tratando de, digamos, de normalizar el tema de la formación docente y de la educación en términos generales, a partir de supuestos teóricos, a partir de ideas que, si bien es cierto, van acomodadas a las realidades de los países, también es cierto que necesitamos, decía al principio, reflexionar sobre ellas. Una idea que a mí me parece muy importante que debemos reflexionar es sobre el tema de las competencias que hoy se discute tanto en muchos países. El modelo por competencias y lo que esto provoca, genera en la formación del conocimiento desde la educación inicial hasta la educación superior. Y digo educación inicial en relación pues con la formación que los padres tienen y que por supuesto transfieren a sus hijos, ¿no? Y esto es un modelo además de familia que se ha adoptado que no necesariamente responde a las realidades propias de cada desarrollo educativo en cada país. Me parece a mí que el tema de las competencias es sustancial en términos del conocimiento, pero también creo que hemos estado sometidos de alguna manera a un proceso predominantemente axiológico de las competencias en las que aprendemos una serie de valores y una serie de connotaciones para la vida, para la formación en la vida, para crear proyectos de vida, para crear cosmovisiones, pero que en muchas ocasiones muy poco tiene que ver con las realidades nacionales. Y en muchos casos, en muchas sociedades, a pesar del impulso de este programa de competencias desde los años 70 y que tuvo su fortalecimiento a partir del año 2000, las sociedades, en lugar de avanzar, ¿verdad? Como se supondría en estos aspectos que digo de orden axiológico, pareciera ser que han retrocedido y los conflictos, los problemas que se han generado
en estos últimos años, en el siglo pasado, han dado muestra, pues en realidad que esta formación axiológica a través de estos procesos educativos en los que se generan espacios o proyectos para la formación de la vida de los estudiantes, que ahora son padres de familia, desde luego, han dado muy poco resultado. Me parece a mí que hemos estado de alguna manera como sometidos a una especie como de pragmatismos, a ultranza, que no han permitido que en realidad muchas de las sociedades que han llevado a cabo estos modelos, y digo muchas porque pues no se aplica a todos, seguramente en sociedades occidentales han tenido mucho que ver y que formar, pero que para el caso de nuestras sociedades han dejado muy poca contribución, creo yo, en virtud pues del crecimiento de la nación, el crecimiento nacional. Así pues, veo el tema del surgimiento ahora de la discusión sobre la formación docente en estos ámbitos axiológicos como una repetición que lleva ya más de 50 años, que desde luego no desestimo, no creo que sea mala, pero que me parece a mí que es tiempo también de producir lo propio a través o tomando en cuenta lo que acontece en nuestras propias sociedades. Así pues, he propuesto durante algunos años, tal como lo señalo en el Plan Educativo Nacional de El Salvador, he propuesto un proceso de formación docente a través del desarrollo de 15 categorías, de las cuales ahora nada más voy a apuntalar 10 de ellas de manera muy general porque me parecen sustanciales para el tema de la formación docente, es decir, para la relación que debe haber entre docente y estudiante, entre estudiante y docente, cuyas relaciones no se perciben normalmente simétricas, porque existen distintas figuras de poder, de autoridad, que se reflejan en cada uno de los espacios o de las categorías que cada uno de ellos ocupa. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, normalmente se tiene el concepto de subordinación, ¿no? Y en el de docente, de autoridad, y una autoridad que no necesariamente va de la mano con el poder. El poder es una cosa, el poder se ejerce sobremanera por una línea vertical y la autoridad surge precisamente a partir de reconocimientos, a partir de representaciones simbólicas importantes de la relación que se establece entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y padres de familia, entre estudiantes y autoridades de los centros escolares o los centros universitarios, y así en cada uno de ellos de manera viceversa. Creo que lo importante de esto, al menos en mi opinión, es que logremos establecer una simetría de una serie de valores, pero también de correspondencias y de corresponsabilidades en cada una de las figuras que cada uno de estas identidades se configura. Es decir, normalmente en los centros escolares los docentes se agrupan en un cierto círculo que no permite el ingreso, a veces ni siquiera de otro docente, mucho menos de los estudiantes. Y estas correlaciones son las que han dañado sustancialmente, al menos en mi opinión, las relaciones que deben generarse dentro del salón de clases. Y estas relaciones que se generan intrasalón de clases son las que, cuando no son buenas, no permiten en realidad y sustancialmente llegar hacia a las comunidades y a los padres de familia. Al menos acá en el país, la experiencia es que acuden a los centros escolares, los padres de familia, nada más cuando hay que entregar calificaciones o cuando hay reuniones urgentes o circunstanciales, pero muy poco se produce una vinculación permanente entre autoridades, entre docentes y padres de familia, y mucho menos aún entre la comunidad. Y es que resulta que si el docente es parte de una lógica territorial, de una lógica geográfica, de una lógica historia, cultural, etcétera, en el territorio, pues evidentemente el docente surge o debe surgir como una representación importante para el territorio. Así entonces, he acumulado durante varios años la idea de que la escuela es territorio y el territorio es educación.
Y me parece a mí que el sentido de la educación no está únicamente determinado por el tema del mundo académico. La educación, como sabemos, incluye una serie de elementos, de pronto elementos complejos que se van generando con sociedades y grupos emergentes a los que no logramos dar respuesta, pero que en la medida en la que estamos articulados entre estas tres entidades, logramos entonces un mayor éxito en la formación académica de los estudiantes, y llámese académico al grado escolar, pero llámese conocimiento a todo lo que se genera a través de esa realidad que percibe el docente, que percibe el estudiante y que muchas veces se abstrae del salón de clases. Y me parece a mí que el espacio real de vínculo, de articulación entre el estudiante y el docente se produce precisamente a través del salón de clases. Es pues el salón de clases más que una figura de infraestructura, es el salón de clases una forma de organización, una forma de administración, una forma de interrelación, de intervínculo entre las dos identidades que se producen o que se construyen dentro del salón de clases, es decir, entre el docente y el estudiante, porque el docente también tiene sus particularidades y tiene sus propios problemas y tiene su propia historia. Entonces, negar la historia del docente en la producción del conocimiento, en la producción de la educación en el salón de clases, significaría reducirla, ¿no? Algo así como acudir a un reduccionismo extremo de pensar que el docente únicamente debe cumplir una función dentro del salón de clases. Y me parece que va mucho más allá y la realidad lo ha demostrado a través del tiempo. Así que entonces, por esa realidad he propuesto la relación trilógica, ¿verdad?, entre familia, escuela y comunidad. Me parece que en los tres, como decía anteriormente, se establecen estas formas de atender en la actualidad e históricamente las relaciones educativas en el territorio, porque al final todos acudimos a un territorio y todos representamos un territorio. Así que entonces eso no lo podemos negar. Y negarlo en el salón de clases, es decir, abstraerse de nuestra propia territorialidad, tanto en cada uno de los estudiantes como en los docentes, significaría abstraerse de la realidad misma. Y entendemos y queremos entender que la educación es un instrumento para el análisis, para la interpretación y para la producción de una realidad transformada, de una realidad acomodada a las necesidades de los seres humanos que habitan en esos territorios. He propuesto entonces esta trilogía en la que el estudiante la familia está representada a través del estudiante, la escuela a través del profesor y la comunidad a través del contexto, y representa esta realidad. De todos estos elementos que ustedes hacen el favor de observar ahorita, me parece que el tema fundamental es el asunto de las nuevas identidades docentes que creo debemos establecer a partir de esto que ha conmocionado al mundo, ¿no? De esta pandemia en el que están surgiendo nuevas formas, o han surgido en cada uno de los territorios nuevas formas de identidad docente, pero también de identidades estudiantiles. Es decir, cuando refiero al concepto de identidad, me aseguro de observarlo, de comprenderlo en todas las formas habidas y por haber, ¿no? Es decir, identidades culturales, económicas, sociales, históricas, familiares, ideológicas, etcétera, etcétera. Por ello, entonces, en ese complejo mundo de esta formación de lo que hoy quisiéramos o pensáramos como nueva docencia, va un poco más allá del orden estrictamente académico, o en el peor de los casos academicista, en el que el supuesto esencial sería la transmisión de conocimiento. Sí, pero la transmisión de conocimiento no es posible si no humanizamos la educación. Y en mi opinión, humanizar la educación significa llevarla precisamente a esta territorialidad y a las representaciones que esta territorialidad ejerce. A partir de ello, me ocupo de responder entonces a ciertos generadores lógicos, ¿verdad?, que me parecen a mí deben de alguna manera, pues, cuando menos estar en el consciente, en la idea misma de la formación docente. Creo que debemos definir con mucha claridad qué enseñamos, a quién enseñamos, cómo,
para qué enseñamos y en dónde enseñamos. Respondiendo a estos, tratando de responder de manera muy general y muy holística, pues al tema de estos generadores, creo yo que ¿qué debemos enseñar? Bueno, me parece que debemos enseñar un método epistémico que pueda cumplir con el requerimiento de las nuevas formaciones educativas, de las nuevas formaciones académicas, pero también y sobre todo y particularmente de las nuevas formaciones humanas en el tema desde la educación misma. Por ello, este método no se restringe al unilinealismo, ¿no? Es decir, no se restringe a seguir pasos y procesos ya predeterminados. Hoy hemos comprendido que en lo mucho se ha avanzado en varias sociedades, en el tema tecnológico, en el tema educativo, pero también en lo mucho hemos observado que muchas de las sociedades que suponíamos se pensaban simétricamente con las demás, están por debajo de las formaciones generales y de lo que se ha producido en el mundo. Y es que resulta que no estamos ajenos a eso, ¿verdad? La producción del mundo, dentro del punto de vista material e intelectual, nos está llevando ya a niveles de reacción que creo yo podemos superar, es decir, una reacción desde el punto de vista de la organización educativa, creo yo que podemos superar esa reacción con lo propio. Así que entonces creo que creando nuestros propios métodos en los territorios y con ello entonces lograr las particularidades de esa territorialidad en las sociedades en donde no se esté llevando a cabo esta práctica, me parece que podemos dar respuesta a estos elementos epistémicos que mucho bien le harán al tema educativo que cayó en un formato, ha caído en los últimos quizás 50 años, en un formato único de desarrollo y de aplicación en el que los programas de asignatura se han convertido en realidad en el instrumento de vínculo entre el docente y el estudiante, entre el docente y la realidad y entre el estudiante y la realidad misma. Pero esos programas de asignatura que tanto de pronto hemos juzgado y que hemos tratado de reformar, reformular en muchas ocasiones, creo que deben ser vistos a la luz en realidad de lo que hoy tenemos, ¿no? Además, no solamente es el tema de la pandemia, es el tema de la reestructuración del capital mundial que nos lleva, nos conduce en realidad a otras formas de entender el mundo, para algunos para bien, otros para mal, pero que se reconfiguran, se reorganizan, se reformulan en casi todas las sociedades y en el impacto de la educación como instrumento social, como instrumento cultural, como instrumento ideológico, etcétera, que tienen las distintas sociedades. Así que entonces, si vemos el tema que decía al principio de un mundo formado en competencias, de un mundo formado en distintos elementos axiológicos y algunos elementos técnicos o tecnicistas, me parece a mí que entonces podemos recrear el mundo de las ideas desde el punto de vista educativo y formular aquello que produzca más allá del tecnicismo hacia y vaya orientado hacia el conocimiento en general. Esto del método que propongo se articula, ¿verdad? Para el tema de la formación docente y para el tema de la organización educativa, se articula a través de esto que yo llamo el método de la observancia epistémica y que resulta de pronto una abstracción, desde luego, si no se explica en cada una de sus partes, pero que también resulta muy práctico si se aplica. Lo hemos estado aplicando de alguna manera ya en buena cantidad de centros escolares en el país y hemos obtenido muy buenos resultados que han permitido avanzar desde el territorio a través del concepto de áreas educativas. Y con ello hemos entonces estamos construyendo un proceso de formación educativa, un proceso de práctica educativa, de práctica docente, de ejercicio docente, de compromiso docente desde cada una de las territorialidades.
Desde luego que no es fácil, porque buena parte, al menos en la realidad nacional, ¿verdad? Aquí en el país, buena parte de docentes trabajan en territorios en donde no habitan o con los que de pronto no han tenido mayor vínculo, pero es que resulta también que el concepto de territorio se logra a través del concepto de unicidad familiar. Esto quiere decir que para ello, es importante dentro del método desarrollar 4 elementos que he señalado al respecto. El primero, que llamo de unicidad categorial, que tiene que ver con los programas de asignatura y todos aquellos elementos que van articulándose a través de las categorías esenciales de cada programa de asignatura. Por ejemplo, los docentes en los procesos de formación reciben toda la información o toda la formación holística, conceptual, pero muy pocos reciben en realidad in situ el elemento fundamental que les une con el programa de asignatura. Y es que resulta también que hay programas de asignatura en los distintos niveles escolares que comprenden una enorme cantidad de contenidos que, como todos sabemos, no logran exponerse, no logran estudiarse por el tiempo mismo o por la profundidad que muchos de esos temas requiere. De tal suerte entonces que al final es muy poco el porcentaje del programa de asignatura que se cumple. Doctor Eso es una Pedro, queda un dificultad para los minuto. docentes. Doctor Y Pedro, un esto, minuto. bueno, y esto permite entonces que podamos pensar en un proceso para no extenderme un poco más. eh, Muestro ahí algunos elementos de cada uno de estos 4 componentes del método epistémico y quiero terminar con el asunto de lo que yo llamo de la cultura autodidacta. Si bien es cierto, tenemos un mundo de información a través de Internet, ¿verdad? Me parece a mí que uno de las nuevas funciones en la enseñanza en cualquiera de los niveles escolares tendrá que ver con la generación de un método que les ayude a los estudiantes a seleccionar información, a calificar y cualificar esa información, es decir, un método que se construya a partir de categorías esenciales y subcategorías esenciales en el proceso de formación y en el diseño del formato educativo mismo de cada uno de los centros escolares o de los espacios universitarios en donde se produce. Con ello, creo, podremos entonces generar una cultura autodidacta que, si bien ya existe, esta es una cultura de búsqueda, es una cultura de búsqueda de información, pero una cultura autodidacta acompañada de la universidad, acompañada de los centros escolares, tendrá que producir mejores elementos cualificativos del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza en la educación en todos los niveles. Con eso termino y agradezco el espacio. Muchísimas gracias a todos.